CXO Community. Bueno, la verdad que a mí me toca presentar el último speaker de este foro de tecnología y negocios. Cuando me asignaron este rol, me dieron un listado de funciones y de posgrados que esta persona había logrado en su vida y la verdad que me sentí en la disyuntiva de presentarlo de otra forma porque me parece mucho más rica su historia personal, su historia de vida, que precisamente todos esos posgrados que él consiguió. Esta persona nació en un pueblo muy chiquitito, en la provincia de Buenos Aires, que se llama Arroyo Dulce, que está entre Salto y Pergamino. Su padre era un médico rural y que hacía muchas cosas en el pueblo, como todo médico, y aparte su madre atendía muchas veces los partos dentro de su casa. Basó su educación en la educación pública, ¿sí?, que la hizo en Salto, tanto la primaria como la secundaria. Y después, cuando decidió ser médico, decidió por otra universidad pública, que es la UBA. Cuando uno entra a su página y ve cómo cuenta esto, él dice que su shock más importante en la vida fue cuando saltó de Salto, que era su pueblo natal, donde hizo su primaria y su secundaria, a la gran ciudad de Buenos Aires. Acá empezó a estudiar medicina en la UBA y inicialmente, dado su condición de asmático, pensó que su especialidad iba a ser la neumonología, ¿sí? Y la verdad, iba a ser neumonólogo. Y la verdad que cuando empezó a correr y a estudiar las distintas materias, tuvo la oportunidad de, en una materia que se llama, no me quiero equivocar, neuroanatomía, de cruzarse con un líder que para él lo describe como muy carismático, que era el profesor titular de esa materia y que fue la persona que le empezó a hablar del cerebro, de las disciplinas asociadas al cerebro y de todo lo que ahora se denomina la neurociencia. Fue en ese preciso momento donde él se enamoró de ese tema, que es el tema que lo va a guiar en toda su carrera profesional. Se terminó recibiendo en la UBA, empezó como practicante en el FLENI, en el Instituto FLENI, y posteriormente decidió graduarse en esos temas en Estados Unidos y en una segunda instancia en Inglaterra. En Inglaterra, precisamente en Cambridge, paseando con su tutor por algunos edificios o algunos institutos donde tanto Newton como en la actualidad Stephen Hawking hicieron y hacen las principales investigaciones asociadas con la física, se preguntó qué se necesitaba para poder transformar la física, ¿sí? Y su tutor le dijo, lo único que se necesitan son 4 paredes y 4 o 5 físicos que sean brillantes y que tengan la vocación de investigar. Ese concepto, así dicho en muy poquitas palabras, fue el que utilizó y sobre el cual se basó cuando volvió a la Argentina y decidió no trabajar o trabajar un tiempo en el FLENI y en algunas otras instituciones, decidió salir de ese ámbito y crear un instituto que se llama INECO, que está basado en 4 paredes, que lo hizo con algunos socios, con algún equipo multidisciplinario de antropólogos, matemáticos, físicos, sociólogos, y que lo construyó con unos amigos y con su hermano, ¿sí?, con su hermano Gastón. Su idea primitiva era, y lo describe así, era generar o crear el DITELA del cerebro. Todos conocemos lo que fue el Instituto DITELA para las Artes. El objetivo que se puso es crear lo mismo, pero con todo lo relacionado a las disciplinas del cerebro y a todo lo que incumbe la toma de decisión, la memoria humana y el libre albedrío. Y es en ese preciso momento cuando crea este DITELA del cerebro, que se llama INECO, que decide no solamente tratar las enfermedades, sino también hacer todo un área de investigación, ¿sí?, asociada a estos temas que son temas para nosotros de todos los días. Funda INECO, como les decía, con este equipo multidisciplinario
Y después tiene que ver cómo lo financia. Entonces, atrás de INECO vino la fundación de INECO, precisamente para darle sustentabilidad a su proyecto. No bastó con esto para que lo contactaran de la Fundación Favaloro y le dijeran que René Favaloro tenía otro sueño, ¿sí? Otro tema que lo apasionaba, que era unir los temas del cerebro, el conocimiento del cerebro, la toma de decisiones y demás, con todos los temas del corazón, que tanto Favaloro conocía. Y es ahí cuando nace el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, que conjuntamente con el que había creado él, con INECO, conforman un polo de neurociencias con reconocimiento global. Les conté la historia, les quiero presentar a Facundo Manés. Gracias, muy amable. Bueno, funciona. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores, a ustedes, por su atención. Y voy a explicar por qué un neurólogo, un neurocientífico, acepta primero una invitación a dar una charla que aparentemente está no enfocada en lo que hacemos. Primero porque estamos en una revolución de las neurociencias y me parece que los hallazgos de investigar el cerebro no deben quedar en el laboratorio restringido a los neurocientíficos o a las personas que trabajan en institutos de neurociencias. Creo que los datos del cerebro deben ser debatidos en la sociedad y siento que tengo algo para decir. Y segundo, y ya entrando en algunos aspectos del cerebro que les quiero contar, porque como dirijo hoy dos institutos grandes que ya tienen varias generaciones de investigadores, neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, y si uno o yo voy y les digo a cualquiera de los investigadores que deben estar ahora reunidos en el laboratorio, tenés que dar una charla y le explico el contexto, me van a decir, no, estás loco, porque yo quiero estar investigando acá y quiero estar produciendo ciencia, no quiero perder el tiempo y aparte me parece un chino ir a otro... Como los líderes tienen más inteligencia social que uno lidera, quizás sea mi único talento, o sea, tener la inteligencia social para darme cuenta que es importante venir acá, generar nuevos contactos, contar qué hacemos, explicarle sobre el cerebro. Y con eso le quiero decir el primer dato que le voy a dar, que la ciencia no puede medir toda la inteligencia, puede medir algún aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual mide algo de la inteligencia humana que correlaciona con temas que tienen que ver con lo que mide el coeficiente intelectual, temas más matemáticos, aritméticos, pero para nada explica la inteligencia general. La inteligencia social, la inteligencia emocional, que no se puede medir, pero que existe, está más correlacionada con éxito en muchos aspectos de la vida, más que la inteligencia analítica. Y los jefes generalmente tienen inteligencia social más desarrollada. Entonces, esto que a veces se escucha, pero yo soy más inteligente que mi jefe, sí, puede ser. Generalmente los jefes son menos inteligentes analíticos o muchas veces tienen la particularidad de ser inteligentes sociales e inteligentes analíticos y son impresionantes, pero muchas veces son más sociales o emocionales que analíticos y van a gobernar. Y hablando de Cambridge, les cuento una anécdota de un experimento que se hizo cuando yo vivía ahí, de dos matemáticos que ganaron el equivalente al premio Nobel en matemática. No hay premio Nobel de matemática, hay un equivalente. Y estos matemáticos habían ganado ese premio tan prestigioso. Eran gente sin duda con una inteligencia analítica impresionante. Y les ponían fotos de miradas con expresiones de sorpresa, tristeza, enojo. Y estos matemáticos que ganaron el premio Nobel o el equivalente premio Nobel de matemática fallaban en reconocer la emoción de las miradas. Menos mal que esos matemáticos no eran el rector de la Universidad de Cambridge, porque si no, Cambridge estaría fundida.
El rector de Cambridge quizás no podía resolver un problema matemático de la complejidad, pero iba a Londres a pedir plata al gobierno, hacía comidas y fundraising, y lideraba egos en la universidad. O sea que hoy la ciencia, resumen de todo lo dicho, no puede medir toda la inteligencia, puede medir la inteligencia más analítica, que es el coeficiente intelectual. Pero eso predice éxito solamente en tareas de la vida que tienen relación con la matemática y nada más. Pero el éxito en muchas esferas de la vida se correlaciona con una inteligencia social. Los líderes tienen inteligencia social, de interpretar lo que quiere la gente, de llevar a otro escenario lo que la gente o los seguidores no lo pensaron. Así que espero que hayan aprendido un poco de inteligencia social y emocional y analítica para explicar de por qué estoy acá y por qué nadie de mi laboratorio hubiese venido acá. El día que alguien entienda que esto es importante, yo voy a poder ya retirarme temprano y hacer otra actividad. Pero quiero hablarles de dos temas básicamente hoy, porque no tenemos todo el tiempo para hacer un curso de neurociencias, que es toma de decisiones, y quiero hablar sobre creatividad, algunos aspectos de la creatividad. Pero antes quiero contarles qué es la neurociencia, por qué este boom de la neurociencia. Les cuento que no es un fenómeno local, es un fenómeno global. Si ustedes están en Europa o en Estados Unidos, o incluso en algunos países de Asia, y se quedan una semana, alguna noticia en uno de los principales diarios de neurociencia va a haber. La Unión Europea invirtió ahora mucho dinero en el conectoma, que es estudiar las conexiones de todas las neuronas del cerebro. Este es un proyecto de toda la Comunidad Europea. Obama, el presidente de la principal potencia económica del mundo, hace unos meses dijo que las neurociencias era la nueva frontera del conocimiento, como en su época otro presidente dijo que ir a la Luna o explorar el espacio era la frontera de la ciencia. Hoy Estados Unidos piensa que la neurociencia es la frontera de la ciencia. Y esto es global, no es un fenómeno local. En Argentina lo que pasaba es que no teníamos una tradición de estudiar científicamente el cerebro. Por un lado, el escenario cuando yo regresé al país en el 2001 eran excelentes neurólogos atendiendo dolor de cabeza, cefalea, esclerosis múltiple, accidente vascular, Parkinson, excelentes psiquiatras, excelentes neurocirujanos y el psicoanálisis. Pero no había un laboratorio o laboratorios, por suerte hoy están creciendo, no hay muchos, pero están creciendo algunos laboratorios para estudiar científicamente la mente. Entonces, el fenómeno global se empalma con la falta de tradición en la Argentina del estudio de la mente. Y al aparecer grupos argentinos que tienen repercusión internacional, se ha producido este fenómeno de las neurociencias. Las preguntas que intenta responder las neurociencias no son novedosas. Las preguntas que intenta responder las neurociencias no son novedosas. Desde siempre, en la civilización occidental, se intentó responder sobre el libre albedrío. ¿Decidimos nosotros mismos? A ver, levante la mano quien piensa que nosotros decidimos explícitamente todas las decisiones que tomamos, que somos seres totalmente racionales. Algunos. Bueno, el libre albedrío es un concepto que fue estudiado desde siempre en la civilización occidental. La memoria también, la inteligencia, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es estar consciente? Pero estos temas, durante siglos, estuvieron restringidos a filósofos, líderes religiosos o científicos aislados, como Freud. Hoy hay muchísimos científicos estudiando el cerebro. Hay mucha inversión económica en continentes para estudiar el cerebro y hay nueva tecnología, la genética. Hoy tenemos aparatos para medir in vivo qué pasa en el cerebro cuando tenemos procesos cerebrales normales, como imaginar, como planificar, como recordar, como decidir. O sea, el avance de la tecnología, la mayor cantidad de científicos y el apoyo económico de muchos países ha hecho que en las últimas décadas hayamos aprendido más sobre cómo funciona el cerebro que en toda la historia de la humanidad. El ser humano tiene millones de años de existencia, millones de años. Y en las últimas décadas hemos aprendido más sobre el funcionamiento del cerebro que en toda la historia de la humanidad. Y sabemos, entre estas cosas, que el cerebro de todos ustedes, de todos nosotros,
mío y de todos, es producto de miles y miles de años. Para que ustedes se den una idea, el arte, estamos en un lugar de arte, el arte apareció hace 40.000 años nada más. O sea que la especie humana, la mayor parte del tiempo no tuvo arte. La especie humana, la mayor parte de su existencia no tuvo lenguaje. El lenguaje, la mayor parte del tiempo no hablamos la especie humana. Recientemente apareció el lenguaje. La lectoescritura apareció hace 5.000 años, 6.000 años aproximadamente. O sea que el cerebro es producto de presiones evolutivas en miles de años. Algunas de las presiones evolutivas fueron, por ejemplo, pasar a ser bípedos. En algún momento pasamos a ser bípedos y tuvimos las manos libres, teníamos la posibilidad de tener gestos. Y luego otra presión evolutiva fue la memoria episódica. La memoria episódica es un tipo de memoria en el cual se involucra el dónde y cuándo. Es un error pensar que el cerebro tiene una cajita donde guardamos las memorias. Nada más equivocado que eso. Nosotros tenemos primero que varias memorias, hay varios tipos de memoria. Saber que Buenos Aires es la capital de Argentina es un concepto. Saber que esto es una corbata es un significado, un concepto. No sabemos cuándo lo aprendimos. Sabemos que esto es una corbata, que Buenos Aires es la capital de Argentina, que Argentina es un país, pero no recordamos cuándo aprendimos eso. Es una memoria semántica, de concepto. Eso es una silla. Sabemos. ¿Cuándo aprendimos que es una silla? No hay un cuándo y un dónde. Ahora, si ustedes mañana a la mañana le dicen a su pareja, ayer estuve en la charla del cerebro, ¿dónde? En el Faena. ¿Cuándo? Ayer al mediodía. Es un dónde y un cuándo. Mañana ustedes van a recordar un dónde y un cuándo. ¿Recuerdan cuándo egresaron, cuándo se casaron, o cuándo tuvieron un evento, o qué estaban haciendo cuando Bergoglio fue elegido papa, o qué estuvieron haciendo cuando Carrillo llegó a las Torres Gemelas? Bueno, hay un dónde y un cuándo. Es una memoria episódica. Esa memoria apareció en un momento en la evolución y permitió al ser humano contar. Entonces, la gestualidad más la posibilidad de contar dio lugar, se crea el lenguaje. Otra presión evolutiva fue esto que estamos viendo acá, la capacidad social de nuestra especie. Nosotros no somos tan diferentes en genes ni en estructura cerebral del chimpancé. ¿Y por qué tomamos un camino tan diferente? Bueno, en parte por la complejidad social que nuestra especie alcanzó. El chimpancé también puede emitir algunas palabras y hacer algunos cálculos matemáticos, pero miren esto. Una compañía organiza un evento, a los clientes invitan speaker, estamos todos acá, tomamos café. Esto no lo hace ninguna especie. La presión social de la especie humana dio lugar a mayor complejidad del cerebro. De hecho, muchos investigadores piensan que parte de la complejidad de nuestro cerebro radica en la complejidad social de nuestra especie. Pero otros investigadores cuestionan lo social como única causa de lo que nos hace humanos, porque los lemures son unos animales muy sociables, pero no tienen el cerebro que tenemos nosotros. No hacen computadoras, no hacen puentes, aviones, no hacen cálculos matemáticos, ni investigan el cerebro. Entonces, los lemures son un ejemplo de que lo social fue necesario, fue un paso importante para la complejidad de nuestro cerebro, pero no fue todo. Un equipo de Oxford estudió la corteza cerebral de varias especies de primates. Y la capacidad de engaño de cada especie de primate se correlacionaba con la corteza cerebral. O sea que el engaño táctico fue otra presión evolutiva para hacernos humanos. Fíjense las presiones evolutivas que tuvimos. Pasar a ser bípedos, la memoria, el lenguaje, la capacidad social, el arte, el engaño táctico. O sea, lo que quiero decirles es que el cerebro, el concepto que quería dejarles para entrar en los temas que quiero ocuparme hoy, de la toma de decisiones, o lo que sabemos de la toma de decisiones humana y de la creatividad, quiero decirles que todo esto son procesos de miles y miles de años. En esos miles de años, el cerebro humano desarrolló un proceso de toma de decisiones que es, la mayor parte de las veces, automático, no llega a la conciencia, está guiado o facilitado por emociones y memorias previas y cambia según el contexto. Repito, en estos miles y miles de años, el cerebro humano desarrolló un sistema de toma de decisiones que la mayor parte de las veces, no siempre, porque hay decisiones explícitas, racionales, obviamente,
pero la mayor parte de las veces usa este sistema desarrollado en miles de años que es automático, que no llega a la conciencia, que está facilitado por emociones previas de nuestras vidas y memorias previas y cambia según el contexto. Ahora, ¿por qué pienso que ustedes me tienen que creer? ¿Porque soy Facundo Manes? No. ¿Porque tengo una historia de vida que a algunos les parece interesante? No. ¿Porque soy científico egresado de Cambridge? No. Les voy a contar por cómo se llegó a esto. Porque soy científico y quiero que ustedes comprendan el método de cómo llegamos a aprender esto, de que las emociones facilitan la toma de decisión humana. Que, dicho de otra manera, la toma de decisión humana, la mayor parte de las veces, no es racional ni lógica, sino está facilitada por la emoción. Y obviamente cuando yo compré esta camisa, seguramente fue en un viaje, en un aeropuerto, porque es el único lugar que tengo tiempo con muchos de ustedes para dedicarme a comprar ropa. Cuando compré esta camisa dije, bueno, quiero gastar la plata por la calidad de la camisa, tengo un color igual, quiero tener el mismo color, combina con ropa que tengo. Seguramente en ese momento quiero gastar esta plata, me gusta la marca. Seguramente en ese momento fue racional la compra de esa camisa y evalué pros y contras de comprar esta camisa. Pero la vida es tomar decisiones. Nosotros vivimos tomando decisiones y no tenemos tiempo de sopesar, de evaluar los pros y las contras de cada decisión. Porque si no, seríamos como un paciente mío que tiene una lesión frontal. La parte frontal es la que nos hace humanos, es la parte que está por detrás de la frente. Hay un paciente mío con una lesión frontal que va a un restaurante y pide, por ejemplo, un restaurante italiano y pide pastas. Digo, ok, voy a comer pasta. Pero me dice, no, voy a comer carne porque tengo que viajar a Rosario, 4 horas de viaje, por ahí me da hambre antes de llegar a Rosario y no puedo parar. No, pero si como carne voy a tener sueño enseguida porque es más pesado, entonces voy a comer pasta. Y además es un lugar italiano. O sea, la decisión racional entre comer pasta y comer un bife puede ser eterna, los pros y las contras. Entonces, ¿con qué decidimos? Porque la vida es tomar decisiones. Quiero decirle que nosotros, cada palabra que elegimos es una decisión, cada persona que miramos es una decisión, cada persona que evitamos es una decisión, y vivimos tomando decisiones. No podemos evaluar los pros y las contras. Entonces, por suerte, el cerebro en miles de años desarrolló un sistema de toma de decisiones automático la mayor parte de las veces, que no llega a la conciencia la mayor parte de las veces, que está facilitado por emociones previas y memorias previas y que cambia según el contexto. El ejemplo que yo pongo siempre, que pueden ver en una charla mía en YouTube, es cuando un piloto sale en el avión del aeropuerto de Nueva York y a los minutos se da cuenta que los motores, de todos los motores del avión no le responden. Y aterriza en el río Hudson. Y se salvan las vidas más de 170 pasajeros, no me acuerdo exactamente, pero muchísimos pasajeros. Si cualquiera de nosotros, a no ser que yo por lo menos, que no soy piloto, hubiésemos estado en esa situación, se hubiese matado todo el mundo. ¿Por qué? O también si hubiese sido el piloto automático. Porque el piloto automático de la computadora no se adapta al contexto que cambia. El ser humano sí se adapta al contexto que cambia. Por eso por ahora las computadoras no van a igualar al cerebro humano. Van a ser mejores que el cerebro humano en algunos aspectos, pero van a ser muy inferiores en muchos otros aspectos. Pero lo que quiero decir es que el piloto se adaptó al contexto y aterrizó en el río Hudson. Pero también porque tenía experiencias previas, tenía memorias previas de ser piloto. Eso ayudó, porque cualquiera de nosotros que no sea piloto en esa misma situación no tendría las habilidades emocionales ni memorias previas de una memoria más procedural, más mecánica para aterrizar. O sea, tiene que ver con nuestra vida, las memorias previas y las emociones previas. El primer experimento que dio luz a cómo los seres humanos tomamos decisiones fue uno en 1848, que fue natural, fue una desgracia. Había una persona que se llamaba Phineas Gage, que era un capataz de una empresa de ferrocarril que construía el ferrocarril en New England, en el norte de Estados Unidos, hacia Canadá. Era una persona tímida, obsesiva, meticulosa, que respetaba las normas sociales. Todo el mundo confiaba en él. Sus peones, dirigía unos peones para construir el ferrocarril, los jefes de la empresa, respetaba toda la formalidad de la empresa, las reglas sociales y demás, vivía para su país,
para su religión, para su familia, para su empresa. Hasta que un día unos peones se pelean, estaban dinamitando la montaña para hacer el ferrocarril, y un fierro, como si fuera un palo de escoba más grueso, entra por el ojo, o sea, hay una dinamita y un fierro, se descuidan, entra por su ojo y sale por la parte superior del cráneo y le vuela toda la parte frontal, o sea que tenía un agujero en esta parte frontal. Se interna en el hospital 1848 de Boston, al tiempo se va de alta, sin ningún déficit, sin ningún problema motor, sin ningún problema de percepción, sin ningún problema del lenguaje, sin ningún problema de comprensión del lenguaje, sin ningún problema de memoria, sin ningún problema de atención, sin ningún problema de inteligencia. La inteligencia era la misma, no había el test del coeficiente intelectual en ese momento, pero las reglas, los cálculos matemáticos lo hacía igual. O sea, el cerebro racional estaba intacto. Los círculos médicos de Boston se preguntaron, ¿para qué sirve esta parte anterior del cerebro si este hombre la tenía volada y el cerebro racional estaba intacto? Al tiempo se dieron cuenta para qué servía esa parte, porque Phineas Gage, el sujeto este, nunca más fue Phineas Gage. Cambió totalmente la personalidad. Se convirtió en una persona desinhibida, grosera, que no respetaba las reglas sociales, lo echaron del trabajo, si veía a una mujer la tocaba sexualmente, vino a Chile y puso un prostíbulo, se fundió económicamente, quedó desacreditado socialmente, perdió la familia, el trabajo. Sin entrar, este caso es interesante porque sin entrar en una evaluación de qué es una buena decisión y qué es una mala decisión, porque en la vida es muy complejo decidir eso, porque por ahí algo malo para ahora es bueno para el futuro. Claramente tenemos un caso de una persona que tomaba decisiones ventajosas para él a nivel laboral, a nivel social y a nivel familiar antes de una lesión cerebral. Y luego de la lesión cerebral, con un cerebro racional intacto, este sujeto empezó a tomar decisiones que afectaban su interés social, laboral o económico. O sea, tenemos un claro caso de que previo a un accidente neurológico cerebral, la persona tomaba decisiones ventajosas para él en diferentes ámbitos y luego de una lesión cerebral, la persona tomaba decisiones desventajosas para él en diversos hábitos. Y esto no se podía explicar por un problema del cerebro racional, un problema de inteligencia, un problema de lenguaje, un problema de atención, un problema de planificación, porque su cerebro racional era el mismo. ¿Y por qué se explicaba? Porque el fierro que atravesó su cerebro afectó los centros emocionales. Y los centros emocionales, como dije, facilitan y guían nuestra toma de decisiones. Hay muchísimos experimentos más. Por suerte ahora no tenemos que esperar que cosas terribles le pasen a pacientes para estudiar las consecuencias. Hoy podemos ver qué pasa en el cerebro, como dije, in vivo, en el supuesto caso que ustedes sean normales. Se podría poner en el laboratorio y ver qué pasa en el cerebro de ustedes cuando tomamos una decisión. Y vemos que el cerebro, hay una lucha entre el cerebro racional y el cerebro emocional para cada decisión, pero muchas veces prevalece el cerebro emocional para facilitar y guiar la toma de decisión humana. Lo que sí hacemos racionalmente los seres humanos es justificar la decisión que tomamos facilitadas por la emoción. Repito, lo que sí somos buenos en hacer racionalmente es en revisar racionalmente y justificar racionalmente la decisión que tomamos impulsados por nuestra emoción. El hijo de George Soros es un gurú económico muy importante, y el hijo dice una cosa en una revista que me pareció muy importante y que tiene bases neurocientíficas. A mí me da risa leer los analistas económicos de The Economist explicando por qué mi papá hace 15 días tomó una decisión económica que cambió el mercado. Si supieran que ese día a la mañana que tomó la decisión se levantó con un terrible dolor de espalda y se había peleado con mi mamá. O sea que Soros, porque era influyente, tomó la decisión que cambió el mercado, porque era Soros y la toma cualquiera de nosotros no va a cambiar ningún mercado, pero la cambió influido por las emociones. Lo que hacían después los analistas es intentar racionalmente de explicar lo que hizo Soros emocionalmente. Y así, en cierta manera, muchas veces funcionamos nosotros. Lo racional es la justificación de la decisión que está facilitada por la emoción. Nosotros somos seres emocionales. En este momento todos tenemos una emoción, o aburrimiento, o sorpresa, o odio, o admiración,
o lo que sea, pero todos somos seres emocionales. No somos seres aemocionales. Y la emoción guía no solo la toma de decisiones, guía la memoria. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, o le pido a cualquiera de ustedes, que tomemos un café después de esta charla y traten de contarme la escuela secundaria de cada uno de ustedes, a la mayoría 45 minutos, una hora les sobraría para recordar 5 años de su vida. O sea que olvidamos todo en nuestra vida. Ustedes, a no ser que inventen, no van a poder contar 5 años de su vida en más de una hora. Le va a sobrar tiempo en una hora para contar 5 años de la escuela secundaria. Entonces, si olvidamos todo en la vida, y por suerte que sea así, porque si no seríamos Funes el memorioso. El que describió bien esto fue Jorge Luis Borges en su célebre cuento Funes el memorioso. Borges, magistralmente, se dio cuenta de la tragedia que sería tener muchísima memoria. Funes era un empleado un peón de Entre Ríos que tenía la tragedia de recordar todo. Funes vivía 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy. No podía asociar nada nuevo, no podía aprender nada nuevo. Borges se dio cuenta de la importancia del olvido. Quizás el aspecto más prominente de nuestra memoria es el olvido. O la memoria son islas en océanos de olvido. Nosotros olvidamos todo. Y si olvidamos todo, ¿qué recordamos? Lo que nos emociona. Lo único que recordamos en nuestra vida es lo que nos emociona. Y ustedes van a recordar a dónde estaban, y el que no puede pedir un turno en INECO, ustedes van a recordar dónde estaban cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿A dónde estaban? Ese día cada uno va a saber. Y el que no ya sabe. ¿Qué hacían el día posterior a las 5 de la tarde? Ni idea. Solo recordamos lo que nos emociona. Lo que quiero decirles es que la emoción no solo facilita la toma de decisiones, y es un aspecto evolutivo muy interesante, porque no tendríamos tiempo de racionalizar todas las decisiones que tomamos, porque tomar decisiones no es comprar una camisa o hacer una carrera. Tomar decisiones es la vida, permanentemente tomamos decisiones y necesitamos un cerebro automático para tomar decisiones. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, tenemos 10, 15 minutos más. La memoria humana es un acto creativo. Como dice García Márquez, la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contarla. Y esto tiene explicación científica. Primero, que la memoria humana, como les dije, no es una cajita donde guardamos los recuerdos, nada más equivocado. Primero, que hay diferentes memorias. Hay una memoria online, por ejemplo, tener un número de teléfono en la cabeza, no anotarlo, marcarlo, hablar con la persona y luego el número desaparece. Es una memoria online, una memoria operativa que se afecta en la depresión, en la ansiedad, en el estrés, en la hiperactividad. Y es una memoria que tiene que ver con la atención. La memoria tiene 3 etapas: atención, consolidación y evocación. Uno no puede recordar lo que no atendió. Imagínense en el cine, mirando una película, una escena en la montaña, y ustedes están pensando a dónde ir a comer, a qué restaurante ir a comer después. Cuando salen del cine, su pareja les dice: ¿te acordás de la escena en la montaña? No. Y no tienen Alzheimer, es que no estaban atendiendo. Estaban mirando, pero no atendiendo. Entonces no se puede recordar nada que no se atendió. ¿Se entiende? Entonces, hoy el mundo moderno tiene como psicopatología frecuente la depresión, el estrés, la ansiedad, la hiperactividad, que afecta la atención. Si no hay atención, no se puede consolidar y no se puede evocar. O sea que no es problema de memoria, es problema de atención. Ese es un tipo de memoria más online operativa. El otro tipo de memoria es la que dije procedural, la influenciada por la experiencia. Hay pacientes con Alzheimer que no saben qué es un tenedor, pero pueden comer. Nosotros manejamos sin pensar que estamos manejando. Tenemos una memoria influenciada por la experiencia. Nos acordamos que estamos manejando cuando se cruza un camión en la esquina. Pero manejamos pensando en otra cosa, hablando, tomando mate. Es una memoria procedural influenciada por la experiencia. Hay otra memoria que es semántica. Buenos Aires es la capital de Argentina. No hay un dónde y un cuándo. Esto es una camisa. No sé cuándo aprendimos su significado. Y hay otra memoria que es episódica. ¿Dónde y cuándo? O sea, primero hay diferentes sistemas de memoria. Y segundo, hay diferentes redes cerebrales. Pero lo fantástico, lo apasionante, y nos guste o no, es que la memoria no es el alma, algo abstracto. Son conexiones de neuronas fortalecidas, reforzadas, por la síntesis, por la producción de proteínas. O sea,
el primer beso, la primera frustración, son circuitos neuronales que se refuerzan. ¿Y cómo se refuerzan? Por la producción de proteína. Las proteínas son como ladrillos que construyen organelas celulares, que son la base de la construcción de una célula. ¿Por qué les cuento esto? Porque un experimento, porque yo quiero que me crean por experimentos, no porque se los diga, si no, no es ciencia. En Nueva York, hace unos años, un laboratorio que se dedica a memoria y emoción, dirigido por un amigo, Joe Ledux, hizo un experimento trascendente. Agarró una droga, un fármaco, que bloqueaba la síntesis de proteína. Una droga que bloqueaba la síntesis de proteína. Agarraron animales y le hicieron aprender una memoria simple. Un ruido, pip, con un cosquilleo eléctrico. Los animales a la semana sentían el pip y se asustaban, se paralizaban porque venía el cosquilleo. Una memoria simple. Agarraron animales vírgenes de esa memoria, de esa especie, pero vírgenes de esa memoria, que tenían la capacidad de aprender, y les hacían esta memoria, le asociaban esta memoria, pip, con un masaje eléctrico. Pero en ese momento le inyectaban una droga, esta que bloqueaba la síntesis de proteína. A la semana lo normal que pasaría es que el animal sentía el pip y se paralizaba. Los animales que aprendían esa memoria cuando le daban esa droga que bloqueaba la proteína, a la semana sentían el pip y no se asustaban. La memoria no se había formado. O sea, esa droga que frenaba la síntesis de proteína impedía la formación de una memoria. Esto, más allá que sea ético o no, que da para otro seminario, la neuroética, todo lo que viene con estas investigaciones, es maravilloso en el sentido de que si algo se puede bloquear es porque es algo concreto. No se puede bloquear algo abstracto. Si una droga que tiene un mecanismo de acción tal de bloquear la síntesis de proteína impide la formación de una nueva memoria, es porque esa memoria es un hecho concreto, es un hecho físico. Nos guste o no. No sigue acá la historia, sigue más la historia más compleja, y por eso siempre uno tiene que rodearse con gente mejor que uno, sobre todo como la que están investigando ahora en INECO, en Favaloro. Un discípulo de Ledux, un chico joven, le dijo, Joe, ¿qué te parece si...? Porque este descubrimiento fue muy importante y demás, fue mucha difusión. ¿Qué te parece si animales que ya tienen la memoria aprendida, que ya tienen la memoria implantada, de pip y se asustan, le damos el pip, se asustan y ahí le damos la droga? Dice, no, el jefe le dice, no gastes dinero de los pagadores de impuestos americanos en pavadas porque ya está. Una cosa es intentar, como hicimos con la droga esta que impide la síntesis de proteína, frenar la memoria que se forme, y otra cosa es, ya la memoria cuando está implantada es otra cosa, porque el primer experimento que le conté era impedir la formación de una memoria. Le daban la droga en el momento que aprendían y ese aprendizaje nunca ocurría. Pero lo que quería el estudiante era a ratas que ya tenían la memoria implantada, que sentían el pip y se asustaban, darle el pip, se asustaban y ahí darle la droga. Y el jefe dijo, no hagas esto porque no va a pasar nada. Como buen discípulo intelectual, traicionó intelectualmente a su jefe. Y hizo el experimento. Y las ratitas, que ya tenían la memoria incorporada, le daban el pip, se asustaban y le daban la droga. A la semana, esas ratitas que tuvieron la memoria implantada, escuchaban el pip y no se asustaban. Se había borrado la memoria. Cuando uno evoca una memoria, cuando uno cuenta algo, esa memoria se hace vulnerable, se hace modificable. Y se puede cambiar. La memoria humana, este tipo de memoria humana es como un documento Word. El viernes creamos un documento Word y lo guardamos. El sábado lo abrimos, lo modificamos y lo guardamos. El domingo, si lo abrimos, no vamos a ver lo que hicimos el viernes, vamos a ver lo que modificamos el sábado. Entonces, un acto creativo, para entrar en creatividad, es la memoria. Cada vez que evocamos una memoria, la reconstruimos. Por eso, García Márquez tiene razón cuando dice, la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contarla. O también podemos decir que la memoria humana no es el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Porque cada vez que contamos algo, lo vamos modificando. Y para hacer algo gráfico, que suele entenderse aún en no neurocientíficos, les cuento algo que me pasa a mí, que seguramente le pasa a muchos de ustedes. Como yo dirijo muchos investigadores, mejores que yo la mayoría, más grandes que yo, lo cual es raro en la medicina, porque la medicina es como los militares.
Los más viejos son jefes de los más jóvenes. Y dirijo gente muy importante. Todas las semanas, le diría, me llama alguien de los 200 investigadores que tenemos en neuromuscular, en Parkinson, temas que yo no hago, yo hago más con aspectos cognitivos. Me dice, Facundo, hay un japonés en Buenos Aires y me vino a visitar porque estamos por hacer un gran colaborador, un gran entre Tokio y bueno, bárbaro. Digo, dale saludo, le digo yo, pues yo estoy muerto. Me dice, no, mirá, quiere conocer al director del instituto. Digo, mirá, acabo de llegar de Inglaterra, di una charla hoy al mediodía en el Faena, estoy cansado, la verdad que no vi a mis hijos todavía. Dice, no, mirá, digo, llévalo a la cancha de Boca a comer un bife. Me dice, no, ya lo hice todo. Y ya estoy podrido yo de japonés, ya por está podrido de mí, me dice el... Y dice, bueno, le digo, llamo a mi mujer, que no sabe bien qué hago. Ahora escribí un libro y sabe bien qué hago, pero... Digo, che, Josefina, viene un japonés. Uy, bueno. Esta noche, qué sé yo. Y entonces yo llego esta noche muerto. Y el japonés aparece con el médico de acá o el científico de mi equipo. Los dos están cansados ya de hablar 3 días. Yo estoy cansado, el japonés tampoco quiere verme a mí mucho. Mi mujer nos odia a todos. Tengo mis chiquitos entrenados para que vengan y saluden, son 10 minutos más o menos que ahí zafo. Van a un colegio bilingüe, entonces hablan inglés, están 10, 15 minutos los chicos. Y después no hay tema, porque el japonés no tiene ganas de estar, nadie tiene ganas de estar ahí. Hasta que dice algo de la casa, de la familia. Y digo, ¿querés que te cuente cómo nos conocimos con mi mujer? ¿Y qué va a decir el japonés? Si no, no come, digamos. Entonces, dice, bueno, yo le cuento al japonés cómo nos conocimos. Una historia divertida, varios países, confusiones, no le voy a contar ahora. Pero dura 40 minutos, la tengo bien aprendida en inglés, y pasamos del cóctel al segundo plato, al fin del segundo plato, digamos. Ya casi la comida está terminada con eso. La otra vez vino un finlandés. Y mentir, como dije, la capacidad de engaño es uno de los procesos evolutivos que nos hizo humanos. Pero mentir es algo normal, nosotros mentimos muchas veces por día. Es más, si ustedes tienen una hermana, un hermano, un primo que quiere hacer psicología en Favaloro o estudiar en serio y me ven a mí en 20 días con 4 kilos más o 10 kilos más y dicen, qué bien que se te ve, Facundo. O sea, mentir también se hace por omisión o por... O sea, uno miente permanentemente, no para hacer el mal, pero permanentemente mentimos. Es normal mentir, los autistas no mienten, los autistas son literales. O sea, la incapacidad de mentir es un problema, es algo anormal. Pero, ¿para qué le voy a mentir yo a un finlandés sobre cómo me conocí con mi mujer? Porque no había ningún beneficio secundario. Y vino un finlandés hace unos meses y mi mujer, nos fuimos a dormir, y mi mujer me dice, che, Facundo, estamos muertos. ¿Y qué pasa? Le digo, lo que vos contaste recién, de cómo nos conocimos, no tiene nada que ver con lo que pasó. A ver, como todos mentimos, es normal mentir, pero yo no tenía ninguna necesidad de mentirle a un finlandés, porque yo me creía que lo que conté era verdad. Lo que pasa, primero que yo ya no me acuerdo cómo conocí a mi mujer, básicamente. Pero lo que pasa es que yo lo conté tantas veces este cuento, en castellano, en inglés, con vino blanco, con champagne, con vino tinto, a japoneses, que cada vez que no se reían le agregaba algo, le modificaba algo. Y cada vez que lo guardaba, y yo me creía lo que guardaba, no lo que vivió. Entonces, si una pareja se conoce en el verano y se van en marzo a Europa impulsivamente, uno la pasa bárbaro, se enamora más, y el otro la pasa pésimo y quiere cortar la relación. Cuando vuelven al país, el que la pasa bárbaro lo cuenta la historia 20 veces y el otro no la cuenta nunca, ¿quién va a tener más cerca de la verdad? El que no la cuenta nunca, porque el que la cuenta, la historia, la va modificando inconscientemente. Así que la memoria humana es uno de los actos más creativos de nuestro cerebro. Cada vez que memorizamos algo, que recordamos algo, lo reconstruimos, lo reformulamos y luego lo guardamos. Para terminar estos minutos, quiero decirles algo sobre creatividad. Si ustedes quieren escuchar algo estúpido en su vida, agarren un gran músico, un gran escritor, un gran científico, alguien muy creativo, que haya demostrado un talento admirable, y pregúntenle en cómo crea. Todos le van a decir cosas, pero le van a decir estupideces. Porque
nadie sabe cómo el cerebro genera la creatividad. Lo que sí sabemos es en qué condiciones se facilita la creatividad. Lo que sí sabemos es en qué condiciones se facilita la creatividad. La primera condición tiene que ver con una preparación y luego una incubación. Es un pensamiento pasional, estar preocupado pasionalmente por algo, casi obsesivamente por un problema. Estar preocupado por un problema, pasionalmente, apasionadamente pensando en algo, puede ser cualquier cosa. Pero hay que estar apasionadamente preocupado, obsesivo por un problema. Luego aparece eso se llama preparación, un problema de incubación, donde uno siente que algo va a pasar, pero no sabe bien. Y luego viene el momento eureka, el momento ajá, donde aparece la solución. Ese momento generalmente aparece cuando estamos relajados. El cerebro, cuando está relajado, trabaja casi como cuando está focalizado en algo. Esto es muy importante. El cerebro, cuando está relajado, cuando estamos en el sillón tirados así, o entre dormidos en un colectivo, o lo que sea, en un avión, cuando estamos tranquilos, pensando en nada, el cerebro trabaja muchísimo, automáticamente, y trabaja en forma sincronizada. Hay una red que se llama Default Network, que es red en reposo en castellano, que es muy activa en los momentos que no hacemos nada. Y esto es muy importante porque como sociedad estamos perdiendo el ocio, y los chicos están perdiendo el ocio siempre conectados. No tengo tiempo para hablar de la tecnología y el impacto en el cerebro, pero básicamente lo que quiero decirles es que el cerebro termina de madurar entre los 20 y 25 años y no se sabe el efecto de la tecnología en los chicos. En los adultos que tienen tendencias obsesivas, compulsivas y ansiosas, tener un celular inteligente es como dar querosén a un fueguito, porque vamos a estar permanentemente chequeando y por qué no entra un mail y un qué quieren ver en el mail. Entonces, a gente que tiene tendencia ansiosa, obsesiva, compulsiva, tener un teléfono es una adicción, pero la gente que no tiene esa tendencia es una herramienta maravillosa. En los chicos no sabemos, porque además de esto, que pueden tener conductas obsesivas, impulsivas, a los chicos se agrega que está el cerebro en formación. Lo que sí sabemos que es bueno para algunas cosas, es una herramienta perfecta y muy buena, inclusive mejora la atención en algunos aspectos, algunos juegos, pero hay que tener cuidado que los chicos tengan una razonable cantidad de tiempo con estos aparatos, porque está perdiendo la capacidad de aburrirse, se está perdiendo la capacidad de ser introspectivo, la capacidad de pensar en nada, de conocerse uno mismo. Es muy importante. Esto sale ahora en un último número de Scientific American, o sea que es un debate científico muy profundo. Lo que quiere decir es que cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho y estamos relajados. O sea, el momento eureka aparece cuando estamos relajados. Es como cuando estamos haciendo una palabra cruzada y no nos sale la palabra, no nos sale cuál es, ahí no va a salir, porque ahí los centros atencionales y ejecutivos están activos. Y bueno, voy a calentar la palabra unos mates. Vamos a calentar la palabra unos mates, aparece. Porque ahí los centros de asociación se activan. O sea, que tenemos que estar obsesivamente preocupados en algo, apasionadamente, por un tiempo, pero ahí no va a aparecer la solución. Pero es requisito estar obsesivamente pensando en algo. Entonces, mañana puedo ir a la playa a caminar y no voy a resolver los problemas que tienen ustedes en sus empresas o en su vida. Voy a resolver los problemas que yo tengo en mis instituciones o en mi vida, porque en las que pensé obsesivamente antes. Y la obsesión, el pensamiento obsesivo, se correlaciona más con creatividad que la inteligencia en términos de coeficiente intelectual. Repito, el pensamiento obsesivo, apasionado en un tema, se correlaciona más con creatividad que la inteligencia analítica, que la inteligencia medida por el coeficiente intelectual. Entonces, para ser creativos hay que estar apasionado por un tema, pensar mucho. Paul McCartney escribió Yesterday cuando se levantó, lo pensó dormido, igual que un físico que pensó el anillo de benceno dormido, pero antes lo había trabajado muchísimo tiempo. Se levantaron, lo soñaron y lo escribieron. Hay muchos ejemplos de esto. O sea, hay que pensar obsesivamente un tema, apasionadamente, y luego relajarse. Además, para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco. Hay que estar preparado para equivocarse. Nadie ha sido creativo sin equivocarse. Y este es un problema porque el sistema educativo en el mundo, no solo en la Argentina, estigmatiza el error. Nosotros crecemos en una sociedad en donde la educación y la sociedad estigmatiza el error. Es un gran error estigmatizar el error.
Picasso decía que los chicos son cerebros creativos, y tiene razón, pero luego la sociedad le saca la creatividad, porque tenemos miedos al ridículo, a equivocarnos. Ningún creativo, si no pregúntenle a Galileo, a Steve Jobs, creó cosas importantes sin haberse equivocado. Hay que estar preparado para equivocarse. Esto es una condición sine qua non para crear, estar preparados para equivocarse. Entonces, hay que pensar obsesivamente en un tema, apasionadamente en un tema, luego relajarse, porque ahí aparece o se facilita la eureka. Hay que estar un poco loco, no mucho. Hay que estar preparado a equivocarse y hay que perder el miedo. El miedo paraliza. Esas son las condiciones de la creatividad. Y les cuento que es muy importante el tema de la creatividad porque se viene en el mundo la economía creativa. Y la economía creativa es básicamente valorar la mayor riqueza de un país, que no es los recursos naturales. Está muy bien tener recursos naturales, pero hoy no es la mayor riqueza de un país. Tampoco lo es la industria. Está muy bien tener industria fuerte, pero la mayor riqueza de cualquier país del mundo es el capital mental de los ciudadanos. ¿Y por qué hay universidades que son diferentes a otras, aunque la oficina del profesor sea la misma, la computadora sea la misma? Porque hay universidades donde los estudiantes quieren cambiar el mundo y hay universidades donde los estudiantes van a tener un título. No hay nada como el trabajo en equipo, porque la inteligencia hoy es colectiva. Ya no existen más los Einstein, los Leloir, los Freud. Hoy la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Si acá en la primera fila tenemos a 5 personas y cada una tiene 110 de coeficiente intelectual, la suma de las 5 personas va a ser 550. Pero si trabajan en equipo y se llevan bien, la inteligencia colectiva va a ser mucho más que la suma de las partes. Los equipos que trabajan bien para algo y que funcionan bien para algo, el equipo que hicimos INECO, éramos 20 al principio, 15, 20, si hubiésemos hecho una verdulería también no hubiese ido bien. Los equipos que le va bien en una tarea, les va bien en otra tarea. Y los equipos que fallan en tareas, fallan en cualquier tarea. Y lo que predice el éxito de un equipo es la presencia de mujeres en el equipo. Se estudió bien qué predice el éxito de un equipo, es la presencia de mujeres, y se cree que por el mayor manejo emocional o el manejo emocional más holístico. Como ven, el futuro es el conocimiento, el presente es el conocimiento, y creemos desde la neurociencia, siendo humildes, no unidireccionales, trabajando en conjunto, que los datos que creamos en nuestros laboratorios van a impactar en la educación, porque ¿qué es el acto educativo sino la interacción de dos cerebros, del docente y del alumno, sea cual fuera el docente y el alumno? Son transferencias cerebrales. Entonces, lo que sabemos del cerebro va a impactar en la educación. Va a impactar la ley por la memoria de los testigos. La mitad de los testigos creen que lo que dicen es verdad y no es verdad. Va a impactar en el libre albedrío. ¿Sentimos libre albedrío? A ver, uno va a una fiesta con la pareja. Está casado, con hijos. Y en la fiesta, a la pareja de uno le gusta otro. ¿Y cómo sabe que le gusta otro? Porque se pone nervioso, colorado y le gusta. Si fuéramos tan racionales, no habría divorcio. Y no, la verdad que me gusta mi pareja porque es bueno. En mi caso da charlas, investiga el cerebro. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide quién nos gusta? Porque si nosotros racionalmente decidimos quién nos gusta, no habría divorcios. Y digamos, no, este de la fiesta no me gusta mi pareja. Entonces, va a impactar en la filosofía. Hay muchas decisiones que somos racionales, pero hay muchas otras que no tenemos decisión explícita nosotros. Muchísimas. Va a impactar en la economía. Compramos tomate o hacemos pequeños ahorros con el cerebro. Va a impactar en muchas áreas de la vida el conocimiento moderno del cerebro, pero tiene que ser en forma humilde y en equipo. Con los maestros en educación, con los economistas en economía, con los abogados en el sistema legal, con los filósofos. No puede ser algo unidireccional, soberbio, la neurociencia explicando todo. Tiene que ser, como dije antes, trabajando en equipo. Muchas gracias.